Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Como reportero de periódico, de radio, me inicié en Notitiempo. Soy enemigo de los adjetivos y sobre todo si son hiperbólicos, pero aquí voy a hacer una excepción. El invitado de hoy, Ramón Alburquerque, es un hombre que si yo me pongo a leer parte de sus títulos y de sus reconocimientos, pues pasaría gran parte del programa. Como ustedes saben, fue senador 4 veces, presidente del Senado, vocero de los senadores, es un hombre de gran... voy a citar algunos de sus títulos. Fue director de Planificación, Economía y Desarrollo. Es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, presidente de la Comisión Nacional de Energía, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, director del Instituto Dominicano de Tecnología, Indotec. Así es que ya ustedes saben. Sin embargo, esos títulos tienen un contraste muy grande con su humildad, con su sencillez. Es un hombre, nunca le he oído jactarse o ufanarse de su capacidad intelectual. Bueno, lo único que uno podía decir que se acercó levemente quizás al orgullo fue que aspiró a la presidencia de la República. Esta publicación de esta obra, Tratado de Energía Moderno, del cosmos a los humanos, me ha dicho que se ha vendido tanto esa obra que él podría vivir incluso con holgura de ella, de su venta, en una época en que el libro impreso muchos han pensado incluso que podría desaparecer. Volvemos. Vamos a iniciar de inmediato este diálogo con una persona que si alguien me dice, ponle un sobrenombre, digo, Enciclopedia Humana. Se trata de Ramón Alburquerque y la primera pregunta a él no le sorprenderá. Ramón, te he escuchado, pese a tu condición de alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, hacer críticas a la gestión actual de Luis Abinader. Los motivos. No, pienso que muchas gracias por la invitación. Pienso que lo importante en la vida de los pueblos y sobre todo en los gobiernos que son los que tutorean y un poco acompañan, dirigen y orientan la vida de los pueblos, es que no se desvíen, que no se olviden de los objetivos fundamentales que los pueblos han de perseguir. Entonces, si esas críticas no son nocivas ni dañinas, ¿por qué tienen que ser siempre un elogio? Cierto que la tradición autoritaria, despótica del pueblo dominicano, lo que uno siempre espera de un alto dirigente es de común una adulonería. Pero una persona que tiene compromiso y que sabe que los gobiernos dejan huella, pero que además se vive una sola vez, y lo que cada ciudadano ha de recibir como bueno de su gobierno
no se puede convertir en una oferta estadística. Vamos a mejorar las condiciones de vida de la gente, porque como solo se vive una vez, es muy probable que cuando me llegue lo mío yo no esté. Entonces, los gobiernos deben ser eficaces, deben tener un desempeño transparente y además tienen que hacer de las distintas opciones para resolver un problema, escoger la más dinámica y la más conveniente. Y en ese orden, nosotros siempre, si analiza una por una las críticas que hemos hecho, han terminado siempre dando en la diana. Es así, de manera que de eso nos sentimos muy bien, porque esas críticas, en vez de hacer daño, lo que hicieron fue mejorar el desempeño del gobierno, porque también advertía que cada crítica que hacía el gobierno corregía y enderezaba. Entonces eso le permitió ganar en el 24, aunque muchas personas querían que uno dijera lo que todo el mundo hace, o muchos hacen, adular, las loas, los elogios, a veces inmerecidos, porque cuando hay un error no se merece el elogio, ni debe venir ningún tipo de consideración o ponderación positiva, cuando lo que se debe hacer es poner el dedo en la llaga, señalar lo que no está mal. Y en esos términos, desde luego, también íbamos en camino hacia eran unas primarias internas del partido para disputándonos la candidatura presidencial, y uno tiene que decir las cosas y decirlas con carácter para ganar, pero el pueblo prefirió al compañero Luis y nosotros, obedientes, porque somos de este partido, porque siempre hemos sido auténticamente verticales, porque nunca no hay ni siquiera sospecha de que nosotros podamos tener un desvío inapropiado, un transfugismo, nada de esto. Tan pronto se vieron los resultados, nosotros acogimos el llamado a la unidad que hizo el presidente, un llamado que nosotros lo sentíamos y nos incorporamos y participamos como el que más en el proceso para construir esta segunda victoria en un partido que hace historia, porque con menos de 6 años de haber sido fundado, una fundación que el que dio la primera propuesta, hizo la primera valoración de que había que crear un nuevo partido, fui yo. El único que nos apoyó fue el compañero, que Dios lo tenga en su mejor espacio, Hugo Tolentino Dip, que nos apoyó siempre para que se creara ese nuevo partido y saliéramos del PRD, que estaba siendo manipulado a voluntad por su presidente Miguel Vargas Maldonado. En ese orden nos sentimos muy bien de que el pueblo sepa que nosotros no contemporizamos indebidamente, absolutamente solo con el pueblo, solo con su destino y con sus intereses. Cuando usted aspiró a la presidencia de la República, teniendo como contendor al presidente Luis Abinader y a Guido Gómez Mazara, ¿verdad?, que aspiró también. Correcto. Sí, entonces la pregunta es, usted sabe que el ser presidente aspirando a la reelección conlleva ventajas que él mismo no podría evitar si quiere que haya equidad en la competencia. ¿Por qué? Porque los primeros que van a hacer uso de los recursos del Estado para apoyar esa candidatura son sus funcionarios. Así mismo es, pero por eso tal vez tenga y tuvo más valor nuestra osadía, porque el que solo se dispone a librar batallas cuando son muy fáciles, pero además la democracia se construye con los demócratas.
Y si entonces todo el mundo deja el espacio al que se considera que tiene más posibilidades, más ventajas y más poder, entonces seguirá pavoneándose el poder nada más. Nosotros quisimos ser una opción, una opinión distinta, con respeto, porque siempre en el proceso dijimos que este gobierno, distinto al saqueo que hizo el PLD por 20 años, que Leonel, creyéndose heredero de Balaguer y de Juan Bosch, intentó con Danilo Medina crear una dinastía de poder para durar 40 años y tuvieron el desenfado de decirlo y decir cómo lo iban a financiar y cómo lo estaban financiando. Entonces, ese partido hizo atrocidades. Entonces nosotros decíamos, estoy criticando y estoy haciendo estas observaciones al gobierno de mi partido, pero no con malas intenciones, ni con intenciones de perturbar lo que marche bien, sino para que se corrija. Y debo advertir que este gobierno es 1000 veces superior a aquellos gobiernos. Eso siempre lo dije. Creo que ese fue un proceso, yo estoy acostumbrado a eso. Nosotros siempre combatimos lo que debemos combatir. No importa en qué condiciones, porque las condiciones no las elige uno elige la ideología y el objetivo. Porque si no, no hubiera grandeza en los hombres, si no, no hubiera héroes, si no, no hubiera nada, si usted se arredra y se limita al conformismo porque el otro sea superior, entonces todo está perdido. Solo habrá un pensamiento único y una sola visión. Hay un razonamiento que se cae de la mata, y es que como el presidente Luis Abinader ha sido reiterativo, categórico, en cuanto a que no aspirará ya más a una nueva repostulación, la pregunta es, ¿se cae de la mata que el ingeniero Ramón Alburquerque, consciente de sus éxitos electorales en otros órdenes, aspirará nuevamente? Sí, nosotros estamos con la prudencia debida y con el debido respeto a las leyes, porque siempre nos hemos cuestionado nosotros mismos. Si salimos a aspirar desoyendo el mandato de las leyes, sin que haya un proceso electoral abierto, sin la Junta Central Electoral teniendo que desgañitarse, llamando a los precandidatos, a los aspirantes y a los partidos a respetar las leyes. Yo digo, hasta una gran oportunidad es dejar que toda esa gente que están violando todo con sus aspiraciones a destiempo, lo hagan y yo callado, porque ¿qué quiere decir? El pueblo que no es tonto se dará cuenta que ese grupo de violadores no merece ninguno ser escogido. Entonces, por eso nosotros tenemos la debida prudencia de valorar. Hay muchos trabajos que hacer, hay muchos grupos, muchos temas, muchas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, nosotros estamos planteando, ojalá que esa reunión que se va a dar en el CES, en el Centro Económico y Social, que fue convocado para el tema migratorio, ojalá los presidentes, que siempre van a ser aplaudidos si lo hacen, se pongan de acuerdo en que República Dominicana para el 2040 debe ser el país más avanzado de América Latina, porque ya China lo logró en menos de 30 años. China saltó de un país feudal a un país espacial. Oigan cómo lo estoy diciendo. Saltó de ser una nación feudal donde morían 30, 20 millones de habitantes de sus 800, 900 millones que tenía por la hambre, por distintas condiciones,
desfavorables, morían 20 y 30 millones cada año. Y ha saltado a ser el competidor con ventaja del propio Estados Unidos de América, que era el país que después de la Segunda Guerra Mundial emergió con el 50% del Producto Interno Bruto del mundo y que reconstruyó a todos los enemigos que contribuyó a destruir en la guerra y a todos los amigos que fueron destruidos. Reconstruyó el mundo y, sin embargo, hoy China, en 35 años, ha puesto casi de rodillas a Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Pero ¿por qué China lo logró? Lo logró porque tiene un partido comunista, un partido central. Lo que menos importa es el nombre del partido, lo importante es que tiene un organismo central que sabe ponerse de acuerdo fácilmente, y muchas veces el camino hacia el desarrollo se vuelve más difícil porque se pierde el rumbo, porque no hay un acuerdo nacional, un plan de nación, un paradigma de cómo debemos ser los dominicanos y hacia dónde debemos ir como patria. Ojalá que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos claros que este país tiene los recursos suficientes y los voy a citar brevemente. Primero, podemos ser el centro logístico por excelencia después de Panamá y después del canal de Suez. ¿Por qué? Porque estamos en el centro del Océano Atlántico, una isla. Haití tendrá la suerte que los haitianos quieran, pero estos 2/3 de isla que dominamos la isla, que es República Dominicana, puede ser el centro logístico del Océano Atlántico. El Océano Atlántico, que es cierto que ya está perdiendo la hegemonía del Océano Pacífico y que ya si sumamos las fuerzas, los patrimonios y las riquezas que mueven los países asiáticos, ya el dominio del desarrollo como océano lo tiene el Pacífico, pero hasta ahora el Océano Atlántico es el océano de los grandes herederos de los grandes imperios. Las grandes reservas de dinero, de plata, de oro y de todo lo que se ha sacado de África y de América Latina está en Europa, y Europa está en el Atlántico. Pero en el Atlántico está la costa oeste de África, pero en el Atlántico está también toda América, en el Atlántico está Canadá, en el Atlántico está Estados Unidos, Brasil, los grandes del mundo, el Imperio Británico, el Imperio Portugués. Entonces, ¿qué significa eso? Que estar en el centro de este Atlántico, nosotros por encima, en vuelo, en el comercio aéreo, nos pasa gran parte de la riqueza, y por los lados en el mar nos pasa también la otra flujo de riqueza. ¿Qué tiene que hacer República Dominicana? Convertirse como en un sortilegio para que haya motivo para posar, para venir a invertir aquí, para ser un hub marítimo, aéreo, de importaciones y reexportaciones del nearshoring, como es ahora lo moderno decir, es decir, esas inversiones cercanas a Estados Unidos y a los grandes centros hegemónicos de aquí del Atlántico que se realicen aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Por su estabilidad política envidiable, porque tenemos más de 30 años creciendo un 5%, porque tenemos más de 2 millones de dominicanos que nos envían cada año algo mágico. No son las remesas solamente, que son 11.000 millones. No, están todos los envíos en especie, en tanque, en caja, en electrodomésticos nuevos usados, en vehículos nuevos usados,
que eso es también unos 6 o 7 mil millones, que hay que sumárselo a los 11 y llegamos a 18 mil millones. Y luego las inversiones, el 60% de los apartamentos, de las viviendas que se construyen aquí son compradas con las inversiones de esos dominicanos que viven fuera. Eso quiere decir que ellos, aparte de esos 18 mil, traen para invertir en esos bienes inmobiliarios, se calcula que algunos 7 mil millones. Esos dominicanos, los envíos llegan a los 25 mil millones, y una economía como la nuestra de 125 mil millones de dólares, de 130 mil millones, lo que sea, nuestro Producto Bruto Interno, que tengamos un regalo anual de 25 mil millones, eso es lo que garantiza el indetenible crecimiento, que casi no importa si los gobiernos sean malos o buenos, seguimos creciendo, pero además este país, con la dotación de recursos mineros que tiene, tenemos la mina de oro más grande de América Latina, lo que no quiere decir que estemos entre los 10 o 15 mayores productores de oro, no. Es la mina de oro más grande del mundo, que produce entre 16 y 17 toneladas de oro, pero es que el mundo produce 4.000 toneladas de oro cada año. El principal productor es China, pero ahora tenemos otros minerales, tenemos plata, uno habla solo del oro, pero esa mina de Cotuí, si fuera por la cantidad de metales extraídos, es una mina de zinc, y luego una mina de cobre, luego una mina de plata, y en cuarto lugar, oro. Lo que pasa es que el precio del oro, a casi $3.400 la onza, decimos que el ingreso por la venta del oro es tan aplastante que decimos que es una mina de oro. Domina por el precio, pero asimismo ahora vendrán las tierras raras. Las tierras raras son una esperanza contundente en la que el pueblo dominicano debe unificarse junto a su gobierno, porque lo tenemos que hacer bien para que este país despegue definitivamente al desarrollo, y debe tener el mejor presidente, el que mejor entienda esas cosas, porque no es solo que usted quiera hacerlo, usted es el mejor preparado para hacerlo. Bueno, entonces si hay otro que esté mejor, que sea el mejor, pero eso debe reconocerse, descubrirse en los debates. Bueno, ya nuestro camarógrafo Fernando Duval, que él se cree todo lo que le pasa por la mente, dice que está loco porque termine el programa, porque dice que tiene una cita con Shakira. Nos vemos. Ya que nuestro distinguido invitado, Ramón Alburquerque, ha hablado, ¿verdad?, de las condiciones que tiene, hasta por su ubicación, la República Dominicana, vamos a hacer una pregunta que se cae de la mata y que a él, si a mí me afectó mucho saberla, conocerla, a él le afectará más como político, como dirigente político. Después de la caída del Trujillato sangriento, el país ha dejado de percibir, por razones de exoneración de impuestos a automóviles, a dirigentes políticos, a militares de alta graduación, a iglesias, casi 2.500 millones de pesos. ¿Tu opinión, Ramón? Sí, pero eso en un año. No es que el país ha dejado de recibir eso, ¿no? Si usted lo suma, pueden ser 15, 20 mil, 30 mil millones. Eso es en un año. Aquí hay un arrastre de un conjunto de exoneraciones que hay que sincerarlo, porque tampoco encuentro positivo que hagamos una ley hoy, establezcamos
una exoneración de que porque conviene en el momento de hoy, y mañana continuemos manteniendo esas mismas exoneraciones solo por inercia, cuando ya no se justifican. Casi todas esas exoneraciones debieron terminar ya, sobre todo las masivas. ¿Qué ocurre? Que en 1966, por ejemplo, cuando vino aquí Falconbridge, 67, 68, el sistema de impositivo dominicano era muy primitivo, prácticamente no existía. Bueno, con decir que la ley de impuestos sobre la renta, que es lo más lógico, eso no existía aquí. Antes de la ley de impuestos sobre la renta, aquí lo que había era un impuesto a la cédula en tiempos de Trujillo. ¿Por qué? Porque las naciones de América Latina lo que vivían eran de impuestos en las aduanas, al comercio exterior. Y había impuestos tanto a las exportaciones, que hoy resultan absurdos, como a las importaciones. Eran repúblicas con economías bananeras. El país se abría entonces en 1966, después de la Guerra de Abril, a un nuevo modelo de búsqueda del desarrollo y del crecimiento económico. Pero sin un sistema impositivo razonable, ninguna empresa quería venir a invertir. Entonces, Falconbridge, una de ellas, para así decirlo, vino y dijo, sí, pero yo no voy a pagar, di que 144% de impuestos, como pagaba un vehículo aquí en ese entonces. Ah, no, entonces hay que hacerle un contrato, ni por maquinaria, porque los impuestos en ese entonces de importación y los impuestos sobre la renta, aquí se pagaba a veces de impuestos sobre la renta en algunos sectores hasta el 60%, y en otros casos no había impuestos. Entonces hubo que darle contratos especiales a esas empresas, homologándolas a los demás países del área, porque si no nadie iba a venir a invertir. En ese entonces se justificaba. Pero después que Balaguer en 1992 y 93 hubo la reforma tributaria y la reforma arancelaria, ya el país se homologó al resto. Todos esos impuestos éramos nosotros senadores y nosotros exigimos una y mil veces que todos esos impuestos, todas esas exoneraciones, exenciones o reducción de impuestos se eliminaran todas y de manera pareja, para que el país entonces tuviera un marco de referencia para su crecimiento sin sesgo de favoritismo. Pero entonces nacieron otra serie de contratos, que muchos ya estaban en vigencia, que se le dieron a muchas empresas en virtud de una ley que había aquí, que era la ley 192, 199, que era la ley de sustitución de importaciones, algo así. Entonces, se le daba contrato. Por ejemplo, el país no producía suficiente materia prima para los aceites comestibles. Entonces, se les daba unos contratos para que pudieran importar aceite crudo, unas empresas que refinan el aceite aquí, y entonces se dice que son las aceiteras, las productoras de aceite. Y así se fueron agregando una serie de... Y luego cuando vino la Rosario Dominicana y otra más, y en fin, una serie de parches, que ya lo correcto es sentarse, sincerar esto. Ojalá que en el CES, esa reforma arancelaria, yo nunca fui partidario, en esto, por eso usted empezó preguntándome por qué yo criticaba lo que es mi propio gobierno. Nunca estuve de acuerdo con que se retirara la reforma fiscal que se propuso. Porque ¿para qué entonces luchamos tanto para tener mayoría en el Congreso? Para salir huyendo ante cualquier cosa. No es verdad que una reforma así iba a traer la pérdida de algunos puntos en la popularidad del gobierno, pero un gobierno que ya estaba decidido
a no repostularse y a no seguir en el poder, ese era el momento cuando nosotros vamos a tener un partido que vuelva a sacar 84% del Congreso. Bueno, desaprovechamos, y yo decía, vamos a pasar esa reforma haciendo las concesiones y los ajustes que no desnaturalicen la misma, vamos a pasarla, porque si hoy le tememos a la pérdida de popularidad, ¿cuánta popularidad vamos a perder cuando el gobierno no tenga dinero para resolver los problemas de la población? Que tenga que detener la construcción de obras por falta de dinero, como casi está ocurriendo, porque no hay dinero para inversión, porque el servicio de pagar los intereses y el capital de las deudas ya nos acogota, y entonces los gastos corrientes de un ejército, de una policía, de un sistema educativo con el 4%, la salud que reclama un 6%, y las infraestructuras del país, digamos, sin dinero, los gobiernos no sirven para nada. ¿Qué vale un gobierno sin dinero? Bueno, cabo de Túbano. Eso es, por eso es que los gobiernos hay que pensarlos con tiempo. La planificación se inventó para poder penetrar el futuro con certidumbre. Y planificar es pensar antes de actuar. Yo leo mucho, y seguro tú también, Ramón, El salto de la pulga, ¿verdad?, de nuestro común amigo Freddy Ortiz. Y él habla de que dos abogados van a interponer un recurso por la decisión del presidente Luis Abinader de no aceptar, de oponerse totalmente a una repostulación suya. Y entonces termina con esta interrogante: ¿es que se está cociendo alguna haba? No, yo no tengo ningún... Yo me acojo a que se hizo un gran esfuerzo para modificar la Constitución, que difícilmente habría tiempo para modificarla otra vez, que el presidente hasta ahora debemos creer en su palabra porque es una persona que ha dado demostraciones de transparencia y que él ha dicho que su interés, él ha gobernado, habrá gobernado al término del 2028, 2 periodos, 8 años. Yo siempre he dicho que gobernar 4 años es hacer una maestría y un doctorado, y gobernar 8 es fundar una universidad. De manera que, y lo digo por la cantidad de conocimiento, pero asimismo las presiones a que usted es sometido, y por eso recuerdo que Barack Obama entró jovencito con la cabeza negrecita y cuando salió ya estaba totalmente cano. Así veo que se está poniendo Luis, sin cumplir 60 años. Creo que lo que el presidente ha hecho con este blindaje, ayudando a fortalecer la institucionalidad del país, eso es sincero. Ahora, lo que sí resulta es extraordinariamente raro. Por eso la gente prácticamente no lo cree. Y cuando en este país una persona que es glorificado con los niveles de votación más altos en los últimos años en términos porcentuales históricos, récord histórico, en vez de quitarse los poderes, en vez de aumentar sus poderes, perpetuándose en el poder. Es cierto que él ya no podía seguir postulándose, pero sí tenía los votos para cambiar la Constitución y poder seguir indefinidamente, como lo ha hecho Xi Jinping, como lo han hecho muchos otros gobernantes. Es muy extraño y entiendo razonable que muchos resistan creer esto. ¿Y por qué tiene que ser él, Luis Abinader,
el que sea como tan sano, tan transparente, tan desinteresado, cuando se le ve también que tiene garra política. Entonces, sí, es cierto, es como para uno no creerlo, pero es cierto que lo hizo. La gran democracia norteamericana, la potencia mayor del mundo en la actualidad, no diga norteamericana, porque ya los canadienses no quieren que lo incluyan con Estados Unidos. sí, Los mexicanos tampoco. Entonces ya ese término que antes usábamos, de los Estados Unidos de Norteamérica, sí. no señor, Estados Unidos, que ya todo el mundo no quiere que lo mezclen con él. Bueno, ya usted Ni sabe, Groenlandia quiere que lo mezclen. Groenlandia, sí. Ahora bien, se ha ido deteriorando gradualmente la democracia de Estados Unidos por la gestión desastrosa desde el punto de vista democrático de Donald Trump. ¿Qué crees que podrá pasar en los próximos años en la nación? Bueno, Estados Unidos, creo que la democracia se ha ido desprestigiando porque los políticos se han dejado cooptar del gran capital. Cuando el capitalismo no es equitativo, no es democracia, sino explotación. Y tener usted la nación más rica del mundo, regateándole a gran parte de su población, a un 15, a un 20% de su población, el servicio de salud, para que entonces tengan que vender la casa e hipotecar hasta la suerte de sus nietos cuando se enferme uno, porque en Estados Unidos no se juega. Cuando usted lo operan y tiene alguna caída de salud, las cuentas, si no tiene un seguro, una cobertura de salud, las cuentas le pueden llegar hasta millones de dólares. Entonces, una sociedad que trabaja tanto, porque también Estados Unidos tiene una virtud. Ahí la gente, el país más rico del mundo, la gente, prácticamente todo el mundo tiene que levantarse a las 5 de la mañana, porque el espíritu judío todavía predomina en todas las áreas de la producción. Eso de trabajar. La nación más rica del mundo tiene el horario de trabajo más largo y apenas le dan a la gente media hora para descansar y comer. Y usted es agotado y fatigado que la gente queda después del día de trabajo. Entonces, una sociedad, la más rica del mundo, que la gente vea que le regatea hasta el servicio para seguir vivo, porque solo se vive una vez. Trump ahora ha venido a coronar y a saturar, a rebosar la copa con una serie de planteamientos que solo son coherentes para el ultraconservadurismo y para la gente del pensamiento de aquello que se llamaba del Tea Party, del partido ultraconservador que ciertamente dio origen al nacimiento de Estados Unidos. El Tea Party fue aquellos fundadores que se llamaron así para identificarse y que fueron los que pegaron fuego al cargamento de té en los puertos de Boston y de Nueva York como una protesta contra Gran Bretaña de que no iban a pagarle más impuestos. Bueno, esta nación, debido a los desarrollos tecnológicos, a la dotación de recursos y al ejercicio del poder despótico en el mundo entero y a grandes oportunidades que ha tenido, porque América ha tenido la suerte como continente
que nunca ha tenido una guerra mundial en su territorio. América ha ido a pelear fuera de su territorio y hemos tenido guerra entre nosotros, pero América nunca ha sido escenario de una guerra mundial. Por tanto, nosotros nos hemos beneficiado de las últimas 2 guerras mundiales y hemos salido los más triunfadores y ganadores desde el punto de vista del poder económico, del poder tecnológico y de la acumulación del poder real represivo. Y sobre todo, la más contundente victoria de América, representada en Estados Unidos. Salir después de la Segunda Guerra Mundial tan victorioso que tenemos hasta la moneda con que se desenvuelve el mundo en un 70%, el dólar. Y todo eso. Ahora, ¿dónde va a llegar Trump con sus propuestas tan originales, con este tipo de aranceles? Yo estaba viendo las cifras y hasta ahora él no le está yendo tan mal. La gente les invito a todos a que demos seguimiento a cómo anda la inflación. ¿Qué opiniones tiene la Federal Reserve, la Reserva Federal? Si recorta las tasas de interés o las aumenta para combatir la inflación. ¿Cómo anda el nivel de las ventas, del intercambio comercial, las exportaciones de Estados Unidos, las importaciones? ¿Cómo evolucionan las cuentas nacionales? ¿Cómo va, por ejemplo, el déficit presupuestario? ¿Cómo va el déficit de las cuentas nacionales, de las cuentas corrientes? Todo eso, lo que definitivamente para mí es un desacato a la racionalidad, es lo que Trump está haciendo con el medio ambiente y los recursos naturales, con la transición energética, con las políticas de lucha contra el cambio climático, porque el peligro en que ha entrado en estos ciclos de perturbación de la temperatura, déjenme decirle, tal vez para cerrar estos elementos, las capas de hielo ártico se han reducido en un 40%. Oiga esto, 40%. El contenido de CO2 en la atmósfera ha crecido en un 30% en los últimos 100 años. El contenido de CO2 en la atmósfera se ha incrementado 30% en los últimos 100 años. El nivel de los océanos ha subido 0.20 metros en los últimos 200 años. Y además está en peligro de extinción el 20% de la biodiversidad. Y entonces tenemos en vía de contaminación nuestro aire y nuestra atmósfera y vivimos en una panadería, que eso es este efecto invernadero. De manera que Dios nos agarre confesado con este pensador y redento que se llama Donald Trump. Bien, le agradecemos a un hombre tan ocupado como Ramón Alburquerque que haya aceptado esta invitación, pero que no se haga ilusiones, porque si este programa fuera diario, lo invitaríamos esporádicamente, o sea, cada 2 días. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.